tú me llamas. Amén. Cada día Dios nos llama. Amén. Nos llama ahorita a entonar este himno con voz. Amén. A entonarlo con fuerza. Vamos a acudir a los vecinos, a gente que escuche que estamos aquí. Hay iglesias que alaba a Dios con voz. Amén. Señor, tú me llamas. Buenos días, mis hermanos. Italia está buscando sus Biblias, libro de Éxodo. Éxodo capítulo 35, que estaremos leyendo de la manera acostumbrada a partir del versículo 20 al 29. Éxodo capítulo 35. Vamos a leer a partir del versículo 20 hasta el 29, pero de acostumbrado al inicio, ustedes me siguen.
así la palabra del Señor. Amén. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que había alquilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los encastes para el efod y para el pectoral. Y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. Todos de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Voy a invitar a nuestro pastor a que esté pasando adelante con la enseñanza de esta hora. Hermanos, vamos a orar de una vez, puestos de pie, teniendo en su mente, hermanos, el nombre del mensaje y lo que acabamos de leer. El nombre del mensaje es Deteniendo la obra de Dios. Deteniendo la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a tener un corazón sincero para este mensaje. Ayúdame a mí, Señor, a decir lo que tú quieres hablar a tu pueblo, dame fuerza, dame sabiduría. Y ruego, Señor, que en cada uno de mis hermanos haya un corazón atento, una mente despierta, Señor, para que tu palabra, Señor, como solamente ella lo sabe hacer, entre en lo más profundo de nuestro ser y nos haga cambiar y cada día ser mejores hijos tuyos, Señor. Te lo suplico, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que me hacen por favor. Estamos aquí, hermanos, leyendo, ¿verdad? Al momento. Recuerden, hermanos, que en ese momento, ¿verdad? Ya estaba el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, fuera de la esclavitud de Egipto, hermanos. Y estando en el desierto, ¿verdad? Dios había preparado o pensado, hermanos, en hacer algo para él, ¿verdad? Poder acercarse a su pueblo, hermanos, y en ese momento se le llamaba el tabernáculo. Y en este tabernáculo, hermanos, era también donde se presentaba el pueblo de Dios y presentaba a Dios sacrificios, olor grato a Jehová, llevaban las ofrendas, donde se hacía el culto, el servicio a Dios. Amén, hermanos. Pero por eso, hermanos, estamos viendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Le voy a leer de lo que leímos ahorita, un poquito atrás, hermano, el 35:4, concuerda con el último versículo que dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová aquí, hermanos. ¿Está usted allí conmigo? ¿Está aquí? Jehová ha mandado, gracias. Y tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, la traerá Jehová oro, plata, onice, azul, púrpura, carmesí,
fino pelo de cabras. Pero dice el versículo final, hermanos, el 29 de la lectura que hicimos de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron que, hermanos, corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová, había mandado por medio de Moisés que hiciesen, y trajeron, hermano, lo recalca, lo insiste, hermano, ofrenda voluntaria a Jehová. Es un mandato de Dios. Lo hermoso, hermanos, es que Dios lo manda, pero aunque Dios lo manda, Él recalca, hermanos, Él insiste en que aprendamos y entendamos, hermanos, de que la ofrenda debe ser con un corazón, hermano, para Dios y de forma voluntaria. Hermanos, es increíble como hoy en día se está volviendo a ese tiempo. Hermano, quiero que por favor tengas mucho cuidado de entender de que estamos realmente en los tiempos de la venida de Cristo, hermano. Porque si notas, hermano, el momento cuando ya Dios dejó de hablar, hermano, cuando la Biblia y las Escrituras se detienen, hermano, por un lapso de 400 y pico de años, es porque Dios, hermano, estaba allí hablando al pueblo y le estaba diciendo: pueblo, ¿sabes qué? Pueblo, Malaquías, hermano, en el capítulo 3, lo hemos y lo vamos a hablar constantemente, pero solamente quiero enfatizar de que Dios, hermano, en este libro dejó de hablar, hermanos. Es el último libro del Antiguo Testamento y ahí dejó de hablar. Hubo una promesa en este mismo libro que dice que vendrá, ¿verdad?, aquel, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todo. Estoy leyendo el capítulo 4 de Malaquías. Y todo lo que hace maldad será en estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia. Ese sol de justicia, hermano, que nacerá es Cristo Jesús. Y está la promesa, a pesar del castigo, a pesar de que ya no les quería hablar más por un tiempo, hermano, pero en ese tiempo que les hablaba, estaba molesto con ellos cuando allí mismo Malaquías 3:10 dice, antes del 3:10, perdón, está reclamando al pueblo y dice: pueblo, trae los diezmos y la ofrenda, para que la obra de Dios no se detenga. Hermanos, la iglesia está deteniendo la obra de Dios. No se trata de la gente del mundo. Dios no tiene parte. Hermano, Dios creó el mundo, ama el mundo, está llamando a gente para que sea salva y llegue a la iglesia. Pero el reclamo, hermano, se lo está haciendo a su pueblo. Lamentablemente el pueblo de Dios detiene la obra de Dios porque no da alma. Recuerden, hermano, que no hay excusa, porque algo maravilloso que resaltó Dios fue una iglesia que no tenía nada. Dice la Biblia que estaba en extrema pobreza, pero aún así en extrema pobreza, hermano, Dios les proveía para ellos dar, porque sabían ese corazón voluntario de querer participar en la obra de Dios. Estamos en tremendo lío con Dios, hermano. Yo no quiero hablarte ni querer, hermano, sonsacarte, ni querer, no, hermanos, a la final si usted va a dar, y si no da, no da. Pero la realidad es que yo administro la iglesia. Uno de los roles que tengo como pastor de la iglesia es que administro los bienes de la iglesia. Y me da dolor en la ofrenda, hermano, cuando no cae dinero. Cuando hablamos de necesitamos electrodo, necesitamos para construir, necesitamos cemento, necesitamos hacer cosas aquí en la iglesia, necesitamos para dar comida, necesitamos para hacer la sopa, necesitamos para vehículos, gasolina, necesitamos tantas cosas para hacer la obra de Dios, hermano. Y cuando uno ve la bolsita azul donde se recoge la ofrenda, no hay. Es poca gente que está diezmando y gente todavía está pensando y balbuceando en su mente y en su corazón cuánto va a dar y cuánto no va a dar. Hermano, se detiene así la obra de Dios. Es insólito decir: Dios es el dueño del oro y de la plata. Claro que lo es, pero nos la da a nosotros para poder invertir en la obra de Dios, hermano. No podemos detener su obra, hermano. Yo quiero que entiendas, hermano, que Dios quiere que su pueblo lo haga voluntariamente de corazón, hermanos. Ahí cuando leímos no se trataba que Dios le colocaba en el corazón.
aunque sabemos que Dios da siempre el querer como el hacer. Entonces, hermano, Dios es quien lo pide. Y no se trata de que nosotros estemos insistiendo aquí. No, hermanos, es Dios que está pidiendo a su pueblo que le traiga ofrendas a Dios, que constantemente traiga. Y Dios utiliza esto, hermano, para su obra. ¿Qué se estaba haciendo así? ¿Qué se estaba haciendo allí? Un tabernáculo. Era algo que le convenía al pueblo de Dios, porque necesitaba que Dios bajara. Allí le convenía tener algo para Dios, bien hecho, porque a Dios le gustan las cosas bien hechas, hermano. Y estaba allí pidiendo a Dios, pero era para quién el bien. ¿Para quién era el bien del tabernáculo? Para Dios. Dios no quiere templo de mano, hecha de mano, usted lo sabe. Pero ahí estaba una simbología, hermanos, de que Dios iba a estar con su pueblo, si su pueblo le entregaba a Dios. ¿Para quién? ¿A quién le convenía que se hiciese el tabernáculo? ¿A quién le convenía que se hiciese un templo? ¿A quién le conviene, hermano? A nosotros, porque aquí nos reunimos para que Dios esté con nosotros. Amén, hermano. Y todo lo que se hace para su obra, hermano, nos conviene a nosotros, porque cuando hacemos su obra, hermano, cuando invertimos en su obra, hermano, nos edificamos, nos fortalecemos, amamos más a Dios, le creemos más a Él. Es importante, hermano, que la obra de Dios no se detenga. Pero, hermano, muchos gobiernos, muchos sistemas tratan de detener la obra de Dios, tratan de matar a cristianos. Pero qué difícil, hermanos, es comprender en la mente y en el corazón de alguien que la obra de Dios se detenga por los mismos cristianos. Eso es algo insólito, hermano. A ese punto estamos llegando, donde la gente no quiere invertir, esforzarse, sacrificarse para dar a Dios, hermano. Y allí estamos sostenidos. Entonces, hermanos, había allí esa gente, ¿verdad? Trayendo a Dios, ¿verdad? Estaban trayendo oro, plata. Y hermano, lo importante que decía, era tanto, si usted lee al final, era tanto lo que llevaba al pueblo, que ya sobraba, era demasiado. Moisés tuvo que ahora hablar al pueblo y decirle, pueblo, nosotros nos encanta y vemos muchos pasajes de la Biblia, y para justificarnos nosotros, vemos que el pueblo de Israel era rebelde, era idólatra, era aquello, pero aquí el pueblo de Israel respondió maravillosamente, respondió tan hermoso que dio tanto que sobraba. Y Moisés tuvo que hablar con el pueblo y decirle, ya, es demasiado, no traigan más, es suficiente, hacemos nosotros, ya no traigan. ¿Cuándo será el día que lo diremos a quién es? Amén. Bueno, pero dice, hermano, que todo el pueblo traía a Dios para su obra, tanto que sobraba. Cuando leemos allí, hermanos, en el capítulo 36, ¿verdad? Hacer un realce allí en el capítulo 36, así que me fui un momentito de allí. Amén, hermanos. 36, pero vamos a estar leyendo del 3 al 7, dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel, habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria, hermanos, cada mañana. Ellos insistían, hermanos, en seguir trayendo la ofrenda, pero recalque también, hermanos, que decía voluntario. Es algo que Dios lo quiere, hermano, que sea voluntario, hermano. Mira, no por necesidad, hermano, ni por esperar que Dios te dé algo, ni hermano, ni nada malo esté en tu corazón, sino que en verdad tú debes entender que, hermano, la obra de Dios se hace con dinero. La obra de Dios se hace con dinero, hermano. Mira, todo lo que hemos hecho aquí en Guanay, todo lo hemos hecho con dinero, hermano. Sí, gloria a Dios, está en las manos que hacemos cosas para Dios, y yo le doy la gloria a Dios de que hay hermanos y hasta simpatizantes, gente que ni cristiana es y va a ayudar. Gloria a Dios por sus vidas, hermano. Gloria a Dios por ellos, pero hermano, resulta que todo es dinero, hermano, todo es dinero, todo es dinero. Cualquier cosa que se necesite hay que comprarla. Y hermanos, no podemos detener la obra de Dios.
Por eso entonces comprendemos usted y yo, hermano, que cómo resalta esa parte de voluntariamente, hermano. Ahora, recalco también este versículo, el 35:5, mira cómo dice. Dice la Biblia, hermano, mira cómo dice. Tomad entre vosotros, tanto aquí, hermanos, ofrenda a Jehová, pero mira cómo dice, todo que, hermanos, generoso de corazón la traerá. Mira, Dios dice, sabe que yo demando, yo pido, yo exijo, yo soy Dios, pero eso sí, el que lo venga a traer, que sea todo generoso de corazón. Si no, si lo va a traer por otros motivos, déjelo ir. Pero Dios dice, tráigalo todo generoso de corazón. Amén. Porque Dios ama a la hora. Entonces vemos aquí, hermano, que Dios sigue haciendo su obra. Hubo un tiempo, lo vemos ahorita, ¿verdad?, que cesó su obra, se cayó. No escuchamos más nada. No es que Dios no trabaja, Dios siempre trabaja, hermano. Dios siempre está haciendo su obra. Es su plan perfecto. Pero hubo un momento que no se supo más y hermanos, hubo un caos en el pueblo de Israel. Hubo un caos, pero era necesario que hubiera ese caos, porque si no, no hubiésemos entrado nosotros en esa historia, hermano. Y gracias a Dios por eso. Pero el problema, hermano, que estaba reclamando Dios. Y yo quiero que entiendan otra cosa muy importante, hermano, respecto al dinero. Yo quiero que entiendas, hermano, que Dios es celoso, hermano, que quite usted de su mente y de su corazón, que si le están robando, o que usted le robe a Dios, hermano, guarde su corazón de eso. Porque Dios es celoso de su tesoro, hermanos. Yo quiero que entienda, hermano, que Dios es muy celoso. Vamos a Daniel, capítulo 5, hermanos. Daniel, capítulo 5. Él es muy celoso, hermano, de su tesoro, hermano. Y todavía no hemos entendido eso. Daniel 5, ¿está allí, hermanos? Daniel 5, vamos a leer el 3 y el 4, dice. Muy fuerte, amigo, Daniel 5, 3 y 4 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Pero no tan solo eso, que agarraron las cosas del tesoro de Jehová, hermanos, este rey, ¿verdad? No tan solo eso, sino que dice el versículo 4, bebieron vino y alabaron con esas prendas, con esas copas, hermanos, del templo de Dios, el tesoro de Dios, hermano, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora, ¿qué pasó con ellos, hermano? Versículo 30 del mismo capítulo dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Hermano, no se trata de qué va a pasar con mi dinero. Dios hace justicia en todo tiempo. Ahí tomaron del tesoro de Dios, hermanos, de algo que era de Dios. Hermanos, lo que es de Dios es de Dios. Y Dios, no hay nadie más que Dios que lo pueda cuidar, hermano. Le quite todo argumento y toda cosa mala que hay en su corazón para traerle a Dios. Hermano, yo quisiera, y anhelo en el nombre de Cristo, que de una manera, siempre, hermano, siempre, yo pido oración a todas las iglesias que yo puedo enviar mi reporte: crecimiento espiritual de mi iglesia, la iglesia de Cristo Hermano, la que me puso Dios a pastorear. Y yo siempre hablamos los miércoles, y siempre hablamos crecimiento espiritual mío, ¿verdad? Decimos cada uno, y de la iglesia, y no correcto. Es lo que siempre debemos anhelar. Pero si usted no desprende, hermanos, y no suelta a Dios lo que es de Dios, por cierto, hermano, la iglesia siempre va a estar niña, pequeña, porque a su vez detiene la obra de Dios, detiene usted mismo su propio crecimiento, hermano. Yo quiero que usted cargue su corazón. Aquí aquellos que abusaron y que tomaron las cosas de Dios y la hicieron para lo que no era, o sea, para otros dioses, para otras cosas, Dios hizo juicio con ellos. Que no tenga dudas, hermano, que el que hace mal, bien sea el que no trae, o bien sea el que aquí lo recibe y lo hace mal delante de Dios, no va a tener juicio. Cuando vemos ahí en Juan capítulo 5, hermanos, Juan capítulo 5.
versículo 17, hermanos. ¿Está usted bien? El Señor Jesús, hermano, ahí había un dilema sobre el día de reposo, hermano. Yo quiero que entienda algo maravilloso, hermano. Él dice en el versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora, ¿qué, hermanos? Y yo trabajo. Si el Padre Celestial trabaja, si el Hijo Salvador y Redentor al cual nosotros seguimos trabaja, ¿qué debe hacer el cristiano, hermano? Trabajar también. Hermano, entendemos entonces que la obra de Dios es continua y no debe detenerse, hermano, no debe pararse. Por eso es importante, yo me gozo, así sea un chiquilín que llega aquí y quiere ir allá a predicar el Evangelio. ¡Qué gozo! Este muchachito me motiva a mí. Es importante, hermanos, comprender que ninguno de nosotros deberíamos detener la obra de Dios. Amén, hermano. Entonces, vemos usted y yo, a nosotros se nos enseña, hermanos, a aprovechar bien el tiempo, ¿sí o no? Dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermano. Nosotros no podemos, si Dios está haciendo una obra continua, hermano, y no tan solo, yo quiero que aprendas algo, hermano, es algo maravilloso lo que Dios hace. Dios hace una obra continua, pero no está solo hablando de una forma general, lo habla de una forma más profunda. Yo quiero que vayamos aquí, hermanos, también a Mateo 24. Vaya conmigo Mateo 24, hermano. En Mateo 24, hermano, capítulo 44, versículo, 44. Mateo 24, 44. Leo rápidamente hasta el 47, dice, por tanto también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento al tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le halle haciendo así. Aquí el Señor Jesús está hablando de la venida de Dios, hermano, la venida de Cristo, amén, hermano. Pero antes que venga esa venida, Él está diciendo, yo voy a venir pronto, y es necesario que aquellos que tomé como mis siervos, aquellos que tomé como mis mayordomos, estén siempre llevando el alimento a la casa, está siempre activo, trabajando, preparado, está, hermanos, dispuesto y atento a cuando su Señor venga. La obra del Señor, hermano, no se puede detener. Amén. Porque, ¿cómo sé yo que Dios no tan solo trabaja? Hermanos, aquí está diciendo que Dios nos dio un préstamo. Dios no está prestando días. Dios no está prestando dinero. Dios no está prestando, hermanos, fuerzas, pero para ser bien utilizadas. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle entendiendo de que la obra de Dios continúa y que nosotros no podemos ser los causales del cual la obra de Dios se detenga. Tenemos que seguir invirtiendo y esperando. Mira, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. En Filipenses, hermano, capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, estando persuadido de eso, estando convencido, estando claro, he comprendido que el que comenzó en vosotros, Pablo le dice a la iglesia de Filipo, aquel Cristo quien nos llamó, ¿verdad? El que comenzó la obra en cada uno, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está diciendo la Biblia, hermanos, y está diciendo Pablo a la iglesia de Filipo, está diciendo Dios en esta mañana, que Dios sigue trabajando en su vida. Amén. Dios está anhelando cada día, aún siendo nosotros infieles,
aún no invirtiendo y lamentablemente deteniendo su obra, aún así Él sigue trabajando en nuestras vidas. Dice también en Romanos 14, en Romanos 14, versículo 20, hermanos. Amén, cuando esté allí, por favor. Hermano, dice, mira esta palabra tan tremenda. No destruyas, ¿qué, hermano? Por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo lo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Aunque está hablando del alimento y que si este come, que si este no come, o tratando mal a algunos porque comían animales impuros y aquellos eran judíos en la iglesia. Pero hermanos, yo quiero que usted detalle que no tan solo Dios habla en la Biblia de la comida, hermano. No destruyas la obra de Dios hermanos, no podemos destruir la obra de Dios. Hermano, yo entiendo que el enemigo está atacando, hermano. Yo entiendo que el enemigo trata de detener su obra. El enemigo trata de destruir familia. El enemigo trata de destruir la iglesia. El enemigo trata de que la obra de Dios no avance. Pero hermanos, aquí está hablando Dios, hermano, a la iglesia, que nosotros no podemos ser lo que destruyamos, lo que detengamos la obra de Dios. Al contrario, hermano, debemos seguir cada vez invirtiendo más, haciendo que la obra de Dios avance. A mí, hermano, me preocupa demasiado que en 7 años que gozosamente vamos a celebrar el mes que viene, no hemos participado en el evangelismo tan solo de la 4ª parte de lo que tiene Guanare. ¿Y qué hablar de Mesa de Tabaca? ¿Y qué hablar de Biscucuy, que no tiene obra? ¿Y qué hablar de Guanarito, que no tiene obra? ¿Qué hablar de estos poblados cercanos, hermanos? ¿Dónde está la iglesia que debe comprender que debemos invertir cada vez más para que la obra no se detenga, hermano? Pero Dios quiere, claro que quiere. Dios nos llama, claro que nos llama. Dios nos enseña, claro que nos enseña. El problema es que no queremos. El problema es que el culpable somos nosotros, siempre imaginándonos y en el futuro de esto, y ahorita estoy haciendo esto, y estoy ocupado con aquello. Hermanos, la obra de Dios se está deteniendo. Se está deteniendo. ¿Cuánto más usted y yo no pudiéramos hacer realmente para Dios? Yo quiero hablar de 3 puntos, hermanos, de la cual usted y yo se ha comprendido que no debemos, hermanos, detener la obra de Dios. Yo quiero llamar a 3 cosas que constantemente Dios nos dice, hermano, pero vamos a ver en estos versículos, para que usted sea aquel que quiera de verdad con anhelo, hermano, no por obligación, no por tristeza, sino con un corazón voluntario. Venga, hermano. Número 1, hermanos, número 1 lo tenemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, Juan 6. Vamos a leer, hermanos, desde el 25 al 28. Amén, hermanos. Dice la Biblia entonces en Juan, capítulo 6, 25 al 28. Les leo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, porque no habéis visto las señales, sino porque, hermanos, comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, ahí entendemos entonces que debe haber un deseo, hermanos, de hacer la obra. Dios estaba hablando, número 1, hermanos, deseo de hacer la obra. En la obra de Dios no se detiene, hermanos. Dios hace, Dios busca a quien quiere. Pero esta iglesia de Cristo, aquí en Guanare, cada uno de nosotros, hermanos, ya mirándose de forma individual y personal, no debe detener la obra de Dios, hermano. Tiene que tener un deseo de hacer su obra. Si no, la obra se detiene en tu vida. Deja de ir a ganar alma, estás deteniendo la obra. Tú estás deteniendo.
No que la obra de Dios se detiene, no va a buscar la obra. Esa obra va a seguir porque Él es Dios, pero tú detienes la obra de Dios. No estás batallando por hacer la obra de Dios, tienes que batallar. Así la gente se te oponga, tú vas a servir a tu Dios. Amén, hermano. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero lamentablemente no las quieres hacer. Por eso que dice Jesús, ¿verdad? De cierto digo, que me buscáis. La gente lo busca por una cosa equivocada, hermano. No porque habéis visto, no porque viste todo lo maravilloso que he hecho, sino porque comiste del pan y os saciaste. Estaban buscando por cosas terrenales, estaban buscando para saciar su barriga. Y Dios dice, no, así no quiero trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, es lo interesante de ser cristiano. Cristiano por obligación no funciona, no dura. Hermanos, es un cristiano que en verdad tiene un deseo de hacer la obra de Dios. Hermano, estás deteniendo la obra de Dios si no entiendes que tienes que invertir tu vida, tu dinero, tu todo. Primera de Corintios capítulo 3, hermano. Primera de Corintios capítulo 3, no sea causal, hermano, de detener la obra de Dios. Si tú sabes muy bien que no estás predicando, hermano, tú estás deteniendo la obra de Dios. Si tú sabes que no estás invirtiendo, hermano, tú estás deteniendo la obra de Dios. Si tú sabes que si vas obligado, si vas porque tienes que hacerlo, hermano, estás deteniendo la obra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 dice así, hermanos. Porque nosotros somos que, hermanos, Pablo está diciendo a la iglesia, Dios nos dice a usted y a mí, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, hermano. Somos sus colaboradores, no podemos detener la obra de Dios. Dios espera que seamos aquellos que estemos con el Señor, ¿verdad? Buscando y haciendo su obra, hermano. Cada día, hermano, cada día somos sus colaboradores, no sus enemigos. El que detiene la obra de Dios deja de ser su amigo y se convierte en su enemigo, porque es aquel que está aliado con Satanás, porque lo único que quiere Satanás es que la obra de Dios se detenga, hermano. En Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 5, estoy solamente en el deseo de hacer la obra de Dios, en el primer punto, hermano. En el 15, versículo 58, amén, hermanos. Así que, hermanos míos, estad firmes y que, hermanos, constante, creciendo en la obra. ¿En qué vas a crecer, hermano? En la obra del Señor siempre. Hermano, el que tiene deseo de hacer la obra de Dios entiende que, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que, hermanos, todo lo que tú inviertas en Dios, todo lo que tú le des a Dios, Dios lo anota. Porque todo lo que haces para Dios, hermano, no es en vano. Pero dice la Biblia, hermanos, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Cuando eres una persona que hace, no hace, quiere, no quiere, te mueves por las emociones, por los sentimientos, hermanos, eres una persona que también, así como hace, no hace. Y cuando no haces, detienes la obra de Dios. Por eso Dios espera una persona constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, hermanos, nada de lo que hace para Dios, absolutamente nada, hermanos, es en vano. Amén, hermano. Entonces, deteniendo la obra de Dios, el deseo de nosotros no detenerla, pero primero, número 1, deseo de hacer la obra de Dios. De esta manera, cuando estés desanimado, tú sabes qué tienes que hacer. Cuando estés allí con un dolor triste, con situaciones difíciles de tu vida, con aún la economía baja, tú tienes el deseo de hacer la obra y la vas a hacer, hermano, porque tienes un buen deseo para Dios. Hermanos, es importante comprender, y vuelvo a recalcar, aquella iglesia que no tenía nada, pero tenía un fuerte deseo y buscaba la manera, hermano, y le decía a Pablo, danos el privilegio de participar en tu obra, aunque sea poco lo que tengamos, lo queremos dar a Dios para que la obra de Dios continúe. Amén. Número 2. Jeremías capítulo 48. Número 2.
Jeremías 48:10 dice, hermanos, maldito el que hiciere indolentemente, hermanos, la obra de Jehová. Y maldito el que hermanos, el que detuviere de la sangre su espada. Hermanos, hay que hacerlo, número 2, con sinceridad. Aquí está la palabra de Dios, hermanos, diciendo que realmente una persona que es, le vuelvo a leer, maldito el que hiciere indolentemente, hermanos, es aquel que lo hace mediocre, hermanos, que medio cree, lo hace a veces sí, a veces no. Es una persona que es negligente, hermano, que no lo hace de verdad con esfuerzo, con diligencia, rápidamente, hermanos. Y por eso dice Dios, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A través del profeta Jeremías, es un maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y maldito, dice la Biblia, cuando dice maldito, hermanos, es porque no nos va a ir bien, hermano. Es porque simplemente Dios está diciendo, aquel que hace las cosas a escondidas, en apariencia, porque tiene que hacerlo, no le va a ir bien, hermano. Le voy a traducir para que no lo sienta tan duro, pero es una realidad. No, hermano, es una persona que lo hace porque, ¿qué más tengo que hacerlo? Hermano, Dios no se agrada con eso, no me va a ir bien, hermano. Por eso es importante con sinceridad. Hay que volver el corazón a Dios, hermano. Cuando usted lee Malaquías, el último versículo dice que cuando venga Cristo, Él hará volver el corazón, hermano, a los hombres, desde los hijos a los padres a los hijos. Qué hermoso es eso, hermano. Es importante comprender que debemos ser sinceros, hermano. Cuando usted va, hermanos, a Hechos capítulo 5, hermanos. Hechos capítulo 5, acuérdense que el punto número 2 es con sinceridad. En Hechos capítulo 5, de 1 al 4, les leo rápidamente cuando usted llegue, bueno, y escuchen que no tiene la Biblia, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hermano, quiero que sepas muy claramente que la primera parte que te leí, que no te va a ir bien, que debes hacerlo con sinceridad, que debes hacerlo de verdad con un deseo maravilloso para Dios. Pero aquí está diciendo, hermanos, reclamándole Pedro a alguien que simple y llanamente tenía que vender el precio que él quisiera a su casa, traerlo lo que él quisiera a Dios, pero quiso engañar a Dios, el Espíritu Santo. Pero el reclamo fue ¿por qué por qué llenó Satanás tu corazón? Hermano, cuando tú vienes aquí y sabes que le debes dar más a Dios y no le das a Dios lo que es de Dios, Satanás llenó tu corazón. Llenó tu corazón. No te dejes influenciar por Satanás. Aparta esas cosas, pídele perdón a Dios y haz como hago yo, hermano. Yo agarro la plática, hermano, y la lanzo de una vez. Porque si la retengo un minuto, hermano, soy un vil pecador. No, Señor, esto es para Dios. Suelta lo que es para Dios. Porque yo no voy a permitir, hermano, que Satanás, y no debemos ninguno de nosotros, que Satanás llene nuestro corazón. Por eso ahí está el reclamo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Entonces dice: para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, hermano, entiéndelo, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Gracias a Dios, todavía no está pasando eso en estos tiempos, porque yo creo que ni llegamos a la iglesia. Yo creo que no hay iglesia, pero Dios está demandando sinceridad. Traer a Dios lo que es de Dios. No podemos detener la obra de Dios. Si Dios nos da vida, es para que usted tenga un trabajo. Y con ese trabajo, usted gana el dinero. Y con ese dinero, traiga el diezmo a Dios. Y ese diezmo a Dios, no se detiene la obra. Usted no lo quiere dar, chao, cheo. Se me va. No, cheo, no. Se me va.
Hágase entonces mejor porque usted está deteniendo la obra de Dios. Número 3. Primera de Crónicas. Hablando ahora no del tabernáculo, sino del templo. Primera de Crónicas, capítulo 28, hermanos. ¿Cómo se llama el tema del mensaje, hermanos? Deteniendo la obra de Dios. Número 1, hermanos, para no detener la obra de Dios, hermanos, tenemos que tener que deseo de hacer la obra de Dios. Número 2, hermanos, para no detener la obra con sinceridad. Y número 3, hermanos, primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, hermanos. Estoy en segunda de Crónicas. 28:20 dice así la palabra de Dios. Dijo además David tenía el anhelo, hermano, de construir el templo de Dios. David tenía un corazón como el de Dios. Era un deseo tan grande de hacer algo más para Dios. Yo creo que David, hermano, en toda su vida, aún con sus errores, hermano, sus pecados, siempre tuvo el deseo de hacer cada día más para Dios. Este hombre, hermano, aunque no podía, bueno, ya que no me es permitido construir el templo por la sangre derramada de mis manos, que ahora lo va a hacer Salomón, mi hijo, bueno, ¿qué me queda aconsejarle? Y ahí está diciéndole en el 28:20 dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes, hermano, toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermano, número 3, anímate y esfuérzate, hermano. Deja de poner esa cara de que no puedes. Necesito yo, si supiera. No, hermano, ten en Dios. Aún en las situaciones más difíciles, Dios te va a proveer. Porque Él es Dios, hermano. Y ahí está entonces diciéndole David, ¿verdad?, a su hijo, anímate y esfuérzate. Manos a la obra, hermano. Tenemos vida, estamos en una iglesia, sabemos que hay que hacer mucho para Dios, hagamos para Dios, hermano. Pero hay que animarse, dejar allí de estar mirando que lo que sucedió ahorita, lo que esperaba todo el mundo, que por favor, ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Deja de estar desanimándote de mentira y pon tu mente no en política, no en las cosas de este mundo, en Dios, hermano. Anímate y esfuérzate. El esfuerzo que quiere decir que no es de gratis, no es durmiendo, no es en la ociosidad, es trabajando para Dios. Y manos a la obra, no temas, sé que hay mucho temor. Yo entiendo, hermano, porque a mí me ha pasado, yo soy humano como usted, yo agarro dinero y a veces, ¿qué voy a comer mañana? Pero si me pongo a vivir de esa manera, no creo en Dios, hermano, pues Dios sabrá de qué voy a comer y le entrego a Dios lo que es Dios, hermano. Qué importante es que perdamos el temor confiando en el Señor, hermano. Es importante para usted y para mí crecer de esta manera. Mira cómo está la promesa. Mi Dios, dice David, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermano, cabe en la cabeza pensar de que cuando tú te entregas a Dios y le das a Dios, inviertes en Dios, Dios te va a dejar. No, hermano, no te va a dejar. Primeramente porque seas quien sea, así haga lo malo, tenemos un Dios fiel, lleno de misericordia. Aunque usted no da, como muchos de los que tenemos aquí, que no diezmamos y no damos a Dios, Dios no nos suelta. Seguimos con vida, sigue Dios poniendo el plato en la mesa, aún siendo infiel. Entonces, ¿cuál es el temor? Un temor de mentira, hermano. Por eso está aquí entonces animándose, esforzándose, hasta que acabes, hermano, toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hasta el último día, hermanos, tenemos que hacer el trabajo. Venga, hermano. Anímate y esfuérzate, hermanos. Yo lo diría de esta manera, échale ganas. Él no te dejará hasta terminar su obra. Voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto. Es un tiempo crítico.
Es un tiempo de nuestro país, quizás hablo del contexto donde vivimos, con diferentes luchas, hermanos, económicas, espirituales, pero aún así, yo reconozco que Dios no nos ha desamparado. La gente, hermano, pasa por aquí, yo guardo este templito, ¿verdad? Este templo, realmente digo templito para que no nos embarcamos de que la gente pasa y te habla y te dice, ay, qué bonito el templo, mira cómo están haciendo, mira lo que hacen, y qué bonito lo de la obra allá, los niños, y qué bonito, hermano, Dios sigue haciendo su obra. Usted y yo, hermano, no le tengamos novedad. Sea generoso, sea generoso. Debe a Dios. A veces invocamos para un trabajo, no llega la gente. A veces decimos para dar dinero, no da la gente. A veces no hay que ni invocar, ni hay que pedir, sino que simplemente, hermanos, hay que traer. Porque estamos haciendo una obra grande para Dios. Pero es importante que tú te animes y te esfuerces. Es importante que de verdad, hermanos, tengas el deseo de hacerlo. Y sobre todas las cosas, hermano, con sinceridad. Amado Dios, te doy las gracias, Señor. Este día es hermoso, donde nos hablas a nosotros sin merecerse. Hay mucho para hacer, Señor, para ti. Y es poco, Señor, lo que hemos hecho. Yo ruego, Señor, que este mensaje de hoy abra nuestros corazones y demos con un corazón generoso, sincero, voluntariamente, pero siempre hasta el último día de nuestra vida. Señor, por favor, perdónanos muchas veces por nuestro mal deseo, mala gana, Señor. Hemos intentado detener tu obra, Señor. Perdónanos, Señor. Tu obra debe avanzar cada día, Señor. Amado hermano, si Dios salvó tu vida, no detenga la obra de Dios. Perdónanos, Señor, porque engaño lo hemos hecho en nuestro tiempo, en nuestras fuerzas, en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestro dinero, en cada área, Señor. Hemos intentado sabotear tu obra, Señor. Perdónanos, Señor. Pero gracias a Dios por tu misericordia. Hoy día nos dice que de verdad y con sinceridad lo hagamos, que hay un deseo en nuestro corazón y que nos animemos y nos esforcemos a hacer tu obra, Señor. Amado hermano, si Dios sobre tu vida, háblale, Señor, ponte de rodillas, habla con Él. Pídele más bien que te dé fuerzas, que te dé para dar. Y, hermanos, que seamos generosos al darle a Dios. No seamos, hermanos, como ese matrimonio que perdió hasta su vida por querer burlar al Espíritu Santo. Y Dios, te doy las gracias por mi sermón, lo que tú cargaste en tu corazón, en este mensaje para comprender y crecer, de que debemos, en vez de detener, que tu obra avance, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de participar en tu obra. En Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén. Bienvenido.